Bueno, nuevamente bienvenidos a la presentación y certificación internacional de Fisiomed sobre el producto Physiosom Expert de terapias por ultrasonido. Primero quiero hacer una pequeña panorámica. ¿Quién es Fisiomed? Electromedicina G. Fisiomed es una empresa alemana con presencia en más de 85 países y bueno, ya tiene fundada más de 50 años. Tenemos fábricas en Alemania, en 2 puntos de Alemania y algunas sucursales para ventas. Y tenemos un centro de referencia en Berlín que se llama Realife. Y el QR code que aparece en la pantalla es el acceso a la página web, en el caso que sea de interés de ustedes, de acceder a ver el centro de referencia que tenemos en Berlín y lo pueden usar como referencia. Entonces, ¿qué ofrece Fisiomed? Bueno, somos una fábrica que produce equipos médicos para lo que es terapia física. También tenemos equipos para entrenamiento muscular, para el entrenamiento de la resistencia cardiovascular y movilización, y producimos también equipos de biomecánica isocinética. Digamos que en imágenes, más o menos, esto es el portafolio de equipos de terapia física, que para ustedes la gran mayoría son conocidos, equipos combinados, equipos de láser, magneto, crioterapia, microondas, etcétera. Y bueno, todo el equipo de entrenamiento muscular. Y también somos una fábrica que trabaja en lo que es la innovación. Y desde hace muchos años, bueno, tenemos un producto que muchos de ustedes conocen y usan en sus clínicas, que es el Deposylation, que, bueno, no me voy a detener porque no es la temática, pero vamos a lanzar un producto nuevo a partir del año que viene. Tenemos también un equipo muy específico para lo que es la terapia con o sea, un equipo estimulador eléctrico específicamente diseñado para lo que es el tratamiento de la disfagia y los trastornos de la voz. Tenemos toda una línea de equipos isocinéticos. Digamos que somos, creo que la única empresa que tiene un portafolio completo de equipos isocinéticos, desde una estación multiarticular como una leg press, como una estación de trabajo, para simular actividades de la vida diaria y estaciones de trabajo. No me voy a detener acá. Sigo. Bueno, como les comentaba, producimos toda una gama de equipos de entrenamiento muscular con biofeedback que nos permite hacer un entrenamiento objetivo. Sigo hacer una panorámica rápido para ir, como se dice, al, al tema, pero no quería dejar de compartir quiénes somos. Y bueno, entonces llegamos a la temática que nos toca en el día de hoy. Nuestro equipo de oficio son Esper, es un equipo de ultrasonido terapéutico. En general, en lo que es medicina, los ultrasonidos se usan ampliamente en lo que es diagnóstico y terapia, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. En general, por ultrasonido se entiende la oscilación de la materia a una frecuencia superior de 20 kHz, y en lo que es la terapia en base a ultrasonidos que usamos, que se usa en las salas de rehabilitación, suelen aplicarse frecuencias entre 1 a 3 MHz, aunque hay alguno que otro dispositivo que están usándose que usan otras frecuencias para que no refiere. En general, lo que es la terapia de ultrasonidos tiene una historia, y como casi todos los equipos de agentes físicos, se basa en descubrimientos que ocurrieron hace ya algunos años. Y bueno, la base para lo que es el principio de funcionamiento de los ultrasonidos empezó con el descubrimiento del efecto piezoeléctrico en el año 1880. 40 años después se descubrió que este efecto podía ser reversible, y esto, bueno, brindó la base técnica para la aplicación de ultrasonidos en el ámbito de la medicina. Y en el año 1938 se hizo el primer diseño de un dispositivo que ya estaba adecuado para utilizarse con fines terapéuticos en seres humanos. Bueno, los efectos fisiológicos no me voy a detener mucho en el tema porque después el profesor José María va a abundar sobre el tema clínico de aplicaciones y efectos en los tejidos y dosificación. Y vamos a, bueno,
El Physioson es un equipo que, como pueden ver, portable y tiene la posibilidad también de ponerse en un carro o usar en un maletín de transporte. El equipo consta de una pantalla táctil a color, con una pantalla bastante amplia. Tiene un porta transductor con magneto para fijar el cabezal al equipo y que no se caiga para desplazamiento, o sea, queda bien fijado lo que es el transductor de ultrasonido en el equipo. Y tenemos un botón, que es el botón de dosificación, que solo se usa para dosificar la potencia del ultrasonido. Tenemos dos cabezales de tratamiento. En los cabezales de tratamiento vamos a poder encontrar las características del cabezal, siempre importantes para lo para lo que es la efectividad y la eficiencia de la terapia por ultrasonido, en el caso del BNR y el ERA, ambos están escritos en el cabezal de ultrasonido, visiblemente para todos los usuarios. Tenemos dos cabezales, uno de 5 centímetros y uno de 2,5 centímetros. Entonces, como resumen, tenemos un equipo móvil que permite el tratamiento por ultrasonidos en dos frecuencias, 1 y 3 MHz. Y los cabezales de ultrasonido son de acero inoxidable y se comercializan en dos tamaños. La operación del equipo es muy intuitiva a través de la pantalla táctil. La pantalla es muy fácil de limpiar para evitar riesgos de infección. Tenemos protocolos de tratamiento predefinidos. Tenemos también la posibilidad de crear programas individuales. Y el equipo también tiene una propuesta de estrategia de dosificación incorporada que después les la diré mostrar. Entonces, los traductores de ultrasonidos son económicos, son ligeros, o sea, no tienen un peso grande, o sea, pueden manejarse perfectamente. También están hermetizados para hacer aplicaciones subacuáticas, para hacer lo que se conoce como sonopóresis. La salida de ultrasonidos puede ser continua y pulsada, y hay varias formas de modo pulsado. El tiempo del pulso es de 2 milisegundos, que es un dato que a veces piden. Hay un algoritmo de cálculo de dosificación incorporado en el equipo. La potencia máxima de salida o de energía es de 2 watts por centímetro cuadrado en modo continuo. Y en el modo pulsado llegamos hasta 3 watts por centímetro cuadrado. Hay un control de acoplamiento que es óptico y o acústico para hacer una terapia efectiva. Muchas veces estás haciendo una aplicación y realmente no hay un acople adecuado y pasa el tiempo de tratamiento y digamos que la terapia no se aprovecha porque durante el tiempo de aplicación no hubo buen contacto, y eso es importante que el equipo pueda, tanto en 1 como 3 MHz, detectar si hay un buen acople y una transmisión de la onda ultrasónica en el tejido. El equipo posee una calibración automática del cabezal. Cada vez que se enciende el equipo, el equipo se calibra y además está compensado térmicamente para que haya una adecuada transmisión energética de acorde también a la temperatura de trabajo. El tiempo de tratamiento es ajustable de 0 a 30 minutos y va a depender, claro, de los parámetros de aplicación y del área de tratamiento. Como datos técnicos, bueno, el equipo se puede conectar ya sea desde 100 a 240 volts, o sea que se puede usar en cualquier región del mundo, eh, conectado a cualquier red eléctrica. Las dimensiones es bastante pequeño, o sea, digamos que son 10 centímetros por 23 por 33. El peso es muy ligero, como ven, es un 1,3 kilogramos el equipo completo. El transductor grande tiene un ERA de 4 centímetros cuadrados y un BNR menor de 5, y el transductor pequeño tiene un ERA de 0,4 a 0,6 y un BNR menor de 5. La potencia máxima de salida es de 8 watts en modo continuo. La duración del pulso es de 2 milisegundos. Y bueno, el tiempo de tratamiento, como les comenté, de 0 a 30 minutos, y está siempre vinculado al tratamiento. O sea, que yo el tiempo, aseguro con este equipo que el tiempo de tratamiento es el correcto durante todo el tiempo de aplicación.
Hay una luz en el cabezal de ultrasonido que me indica si hay buen acople del cabezal al tejido. Como lo comenté, tenemos varias formas de trabajo. Tenemos una lista de indicaciones donde hay un menú de indicaciones que puedo seleccionar. También puedo hacer filtros por regiones corporales. También tengo la posibilidad de trabajar en modo libre, digamos, donde puedo seleccionar libre los parámetros, y cuando hago la modificación de los parámetros, siempre en la pantalla se me va a reflejar también la potencia pico y la potencia media acorde al modo de trabajo, que si estoy trabajando en modo continuo, si estoy trabajando en modo pulsado y qué energía estoy transmitiendo el tejido. Como también les había comentado que tenemos la posibilidad, el equipo ofrece una estrategia de dosificación donde tenemos o seleccionamos la superficie del tejido, la profundidad donde está la lesión y el estado del tejido. Y en base a esos parámetros y condición del tejido, el equipo hace una propuesta de tiempo y de energía. Sí, tenemos también la posibilidad de crear programas libres, o sea, los programas que yo que yo creo, puedo guardarlos, y además tengo la posibilidad de agregar algunas notas acorde a lo que quiero lograr. Puedo, por ejemplo, decir que el programa uno va a ser, no sé, una fibrosis de tejido después de una herida, no sé. Puedo hacer anotaciones, que eso a veces es interesante porque a veces tengo una misma indicación, pero en diferentes condiciones, y eso puedo clasificarlo también con estas notas. El equipo ofrece una amplia gama de ajustes, ya sea lo que es brillo de la pantalla, el volumen del sonido, hay diferentes idiomas. También hay ayudas que, bueno, la ayuda realmente lo que hace es direccionarse a lo que es la web de Fisiomed. Puedo establecer el nombre de la clínica, puedo ajustar también lo que es la lámpara de contacto y decir si es acústica solamente, si es visual solamente o ambas. Tengo la posibilidad también de hacer mantenimientos, y eso está reservado para el tema de servicio. Y puedo también además calibrar manualmente los cabezales de ultrasonido. Hice una secuencia del vídeo de cómo funciona el equipo. El equipo tiene un interruptor de encendido, se inicia, se selecciona la indicación y luego sencillamente empiezo la dosificación. Cuando selecciono una indicación, normalmente el equipo ya está ajustado en cuanto a modos de trabajo y también la energía máxima que le voy a transmitir al tejido. Eso es en el caso de la lista de indicaciones. En el caso de cuando quiero hacer un programa libre, puedo ajustar el tiempo. El tiempo se ajusta en pasos de 30 segundos y puedo llegar hasta 30 minutos. Puedo seleccionar el modo entre pulsado continuo, y también puedo seleccionar la frecuencia de 1 a 3 MHz en dependencia de la profundidad que quiero alcanzar en el tejido profundo. También tengo la posibilidad del ajuste en base, o sea, de realizar una terapia de ultrasonido en base a una estrategia de dosificación, que ya se los he comentado, donde yo, definiendo la profundidad de la lesión, el equipo me selecciona de manera automática si voy a usar 1 o 3 MHz. En el caso del estado del tejido, también hay un estado agudo, crónico, no crónico, si quiero hacerlo penetrante, un poco penetrante. Y también el área a tratar. Desde el área a tratar tiene hasta la posibilidad de llegar hasta 20 centímetros cuadrados, digamos que en un ciclo, ¿no? Y cada vez que yo ajusto uno de esos parámetros, el equipo me va a hacer una propuesta de dosificación en cuanto a la dosis de energía, el tiempo de tratamiento, el modo de trabajo
y qué frecuencia voy a usar, si 1 o 3 MHz. Tengo como accesorios, bueno, el equipo como accesorios estándar se entrega el equipo, claro, con el transductor, con algún cabezal de tratamiento, con lo que es el adaptador para la red. Hay diferentes adaptadores para uso en Europa o para uso también en América, con el tipo de conector apropiado para 110 volt. Y bueno, el head de ultrasonido que se usa como medio de acople entre lo que es el transductor de ultrasonido y el tejido. Como accesorios adicionales tenemos, bueno, el otro tamaño del transductor, un carro de equipamiento para el equipo o un maletín de transporte. Claro, ambos, en el caso de lo que quiera lograr. Siempre es importante mencionar cuáles son las contraindicaciones que están descritas en el manual del equipo. Siempre, digamos que por norma, cada uno de los equipos médicos tiene que mencionar cuáles son las condiciones del paciente en las cuales no se puede usar el equipo. Y bueno, aquí están descritas y marcadas en negrita, digamos, tumores, infecciones que haya por el riesgo de propagación de la infección, en embarazo, en radioterapia, en áreas que han recibido tratamiento de radioterapia durante los últimos 6 meses, en trombosis, en zonas que tienen insensibilidad, eh, en pacientes con hemorragia y en hemofílicos. En cuanto a también, aunque no son contraindicaciones absolutas, hay precauciones que hay que tener cuando hay pacientes con dispositivos implantados, como marcapasos. ¿Ok? O también hay algunos implantes plásticos que se usan durante algunas cirugías que pueden también verse afectados por la absorción de energía ultrasónica. En el caso de implantes metálicos pueden producir reflejos, por lo que hay que tener precaución a la hora de usar y se recomienda usar dosis bajas en las zonas cercanas o preferentemente aplicar en zonas lejanas. Se debe tener mucho cuidado al tratar áreas cercanas al ojo debido al peligro de dañar la retina. Y bueno, del mismo modo se debe tener mucho cuidado cerca de los oídos y los órganos reproductores. En cuanto a limpieza y desinfección, los cabezales de ultrasonido se pueden desinfectar con una solución acuosa de alcohol y isopropílico al 70%. No son aptos para esterilización por vapor ni por desinfectantes que contengan hipoclorito de sodio. Bueno, una precaución siempre que el alcohol isopropílico es inflamable y debe mantenerse alejado de cualquier de las llamas o de fuentes de calor y nunca debe entrar en contacto con los ojos y la boca. La unidad también puede ser limpiada y esterilizada con un paño húmedo, con con alcohol isopropílico al 70%. Y bueno, hay que evitar el uso de materiales abrasivos y solventes de limpieza. En cuanto a inspecciones, se recomienda inspeccionar periódicamente, al menos una vez por mes, que el estado físico del equipo y los transductores y los cables. La potencia de salida del equipo debería comprobarse al menos un año y eso normalmente lo hace el Departamento de Servicio Técnico del hospital o de un distribuidor autorizado. Dentro de Dentro del equipo no hay nada, ninguna pieza que haga falta reparar por el usuario y por lo tanto no se debe abrir el equipo por el personal no autorizado. Y bueno, la calibración del contacto se puede hacer, optimiza el comportamiento de la alarma de contacto del transductor conectado y que se puede haber desviado con el tiempo. Se refiere a la calibración que se puede hacer de forma manual en el equipo en el menú de ajustes. ¿Ok? Entonces, esto, digamos que a grandes rasgos es la presentación del equipo OficioSome Expert. Y bueno, le voy a dar paso a profesor José María Rodríguez Martín para que hable de la parte clínica. A todos los que han participado se les va a compartir después la presentación y el video.
que va a quedar grabado, así como materiales de ayuda como lista de especificaciones técnicas, catálogo. Entonces, José María, todo, Ya puedo empezar, ¿no? sí, ya puedes empezar. Ya se me escucha. A ver, vamos a ver, este creo que es este. A ver, voy a activar el sonido también. Sí, se te escucha Compa- perfectamente. ¿Ok? Solo, Compartir sonido. Ajá, vale, muy bien. Es que hay algunos vídeos y quiero que se vean. ¿Se ve ya? sí se ve perfectamente. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar un poquito. Muchas gracias por invitarme a participar aquí con vosotros y saludos a todos los que estén escuchando. Vamos a iniciar el tema de los ultrasonidos, que es un tema que últimamente es un poquito polémico y sobre todo hay ciertas dudas sobre su eficacia, ¿no? Y yo tengo bastante experiencia en el tema de ultrasonidos, los he aplicado muchas veces y yo siempre defiendo que si se hace bien, sí que son eficaces. Ahora, si se aplica, yo pongo ahí de aquella manera, es decir, de formas que no se controlan adecuadamente, pues serán o no serán. Si se acierta, serán y si no se acierta, no serán. Es decir, hay que saber lo que se está haciendo con el tema de ultrasonido y cómo se aplica, ¿no? ¿Cómo se aplica de aquella manera? Pues aplicando siempre, por ejemplo, 5 minutos. No considerar la zona tratada, que hay veces que no se tiene en cuenta la zona tratada, poner siempre la misma potencia para todo, llamar intensidad a lo que no es intensidad, creer que el pulsado es más potente que en continuo, mover el cabezal haciendo círculos o haciendo ochos y siempre igual, es decir, concentrando mucho la energía en unos puntos y otros dejarlos sin aplicar, charlar animadamente con el paciente y estar más pendiente de la charla que de lo que estamos haciendo, por ejemplo. Porque bueno, como no le damos mucha importancia, yo meneo ahí el cabezal un poco y bueno, que se acabe esto rápido, que siguiente paciente, ¿no? Cortar la sesión si el paciente siente un pinchazo, por decir, uy, ¿le duele? Ah, pues no se lo sigo dando. Pues no, hay que hacer una corrección adecuada para evitar que le dé el pinchazo. Pero si el paciente le da el pinchazo, pues hay que corregirlo, pero no hay por qué quitarlo. Y también hay que tratar de que el paciente tenga alguna sensación, que luego hablaremos de ella, porque hay gente que dice, no siente nada, pues así es correcto. No, eso no, no es lo adecuado. Entonces, hay que tener una serie de cuestiones a considerar para que el ultrasonido funcione correctamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero qué es la energía ultrasónica. Es mecánica, ¿eh? No es eléctrica. Es una energía mecánica, es una vibración mecánica. Entonces los tejidos blandos la absorben y entran en resonancia con esa vibración mecánica. Entonces, esa resonancia y esa vibración mecánica tiene unos efectos terapéuticos, ¿no? No es térmica la energía que se aplica, aunque en parte sí se convierte en calor, porque siempre que apliquemos una energía mecánica, parte de ella se va a transformar en calor. Es de alta frecuencia, normalmente nosotros vamos a utilizar 1 megahercio o 3 megahercios. Al aplicarlo, cambia su frecuencia y su longitud de onda, es decir, cada tejido lo conduce con una velocidad diferente. De hecho, por ejemplo, en la ecografía se utiliza ese fenómeno para ver diferenciar unos tejidos de otros. Entonces, luego cada tejido absorbe a una determinada longitud de onda y es un fenómeno muy interesante. Eh, Esto no pertenece al espectro electromagnético. Volviendo a lo del fenómeno interesante, imaginaros, hay unas cosas que se llaman lavadoras de ultrasonido, que se utilizan, por ejemplo, una moneda, para lavar una moneda. Se mete en una báscula de ultrasonido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el metal vibra a una frecuencia y la porcaría que tiene adherida vibra a otra frecuencia. Imaginaros que tenéis dos placas metálicas, una junto a la otra,
tocándose y empiezan a vibrar, pero cada una a una frecuencia determinada, que no es la misma. Si fuera la misma, podrían entrar en resonancia y se mantienen y se quedan ahí pegados. Ahora, si son dos frecuencias diferentes, chocan, no se llegan a juntar las superficies, al contrario, incluso tienden a separarse las superficies. Pues imaginaros que eso es lo que hace una lavadora de ultrasonidos, que cuando hay dos elementos de distinta densidad, pues cada uno vibra con su resonancia específica y eso va a provocar que se libere uno del otro. Entonces, imaginaros que dentro de nuestros tejidos un tipo de tejido vibra con una frecuencia y otro de al lado vibra con otra. Eso va a producir un efecto mecánico de liberación, de separación de uno con respecto al otro, ¿no? Es uno de los efectos que se van a producir. Se va a producir también parte de calor y se va a producir movilización de los tejidos, ¿no? Y eso, sobre todo la vibración en un medio blando y en donde hay líquidos más o menos coagulados, más o menos densos, va a producir una fluidificación del medio, porque lo que hace es que dispersa los coágulos, rompe los coágulos, da elasticidad al colágeno, genera gases donde hay agua. Normalmente, cuando aplicamos mucha energía, se liberan gases dentro, ¿no? Y esto hay que tener un poquito de cuidado porque también hay que generar dentro unos límites, no mucho, ¿no? Despega tegumentos adheridos y se puede producir un efecto de cavitación que depende de la potencia. Si aplicamos mucha potencia se llega a producir y si la potencia no es suficiente no se llega a producir. Y el efecto de cavitación, nosotros como fisioterapeutas tratamos de no provocarlo, salvo en algunas circunstancias, que sí que nos interesa. Pero, por ejemplo, en fisioestética, para disolver la grasa, sí que se está empleando ese fenómeno. Y claro, eso requiere utilizar mucha potencia. Ya os he contado un poco lo de las lavadoras, que lo tenía yo en mente. Esto sería un efecto que vamos a producir sobre los tejidos. Yo he imaginado ahí dos ondas, una que va en contra de la otra, porque se pueden producir efectos de reflexión, la onda directa. ¿Y qué ocurre cuando la energía es mucha? Pues puede llegar un momento que por aplastamiento o por succión lleguemos a romper las estructuras y eso ya sería la cavitación. Y normalmente a nosotros como fisioterapeutas no nos interesa romper, nos interesa mover, fluidificar, dar elasticidad, pero salvo en alguna aplicación concreta no nos interesa llegar a ese límite, ¿no? El ultrasonido se genera de tal manera que llegan ondas eléctricas al cabezal, a un mineral que tiene por dentro el cabezal, y ese mineral tiene la propiedad de que cuando recibe ondas eléctricas cambia de tamaño, cambia de volumen. Y también cuando lo sometemos a cambios de volumen genera ondas eléctricas, es la piezoelectricidad, ¿no? Que es reversible. Entonces, cuando llegan unas ondas eléctricas con una determinada frecuencia, eso va a generar ondulaciones en el cabezal y esas ondulaciones son las que se transmiten a través de la piel y la conducen los tejidos. Y esa vibración es la que queremos aprovechar, ¿no? Sobre todo el efecto mecánico sobre los tejidos, que pueden ir en concordancia las dos ondas o pueden estar una en contra de la otra, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo decidir la aplicación de ultrasonidos? Que esto es lo que nos interesa a nosotros cuando somos terapeutas, ¿no? Como terapeutas, como fisioterapeutas. Lo primero que hay que hacer es explorar, palpando la zona a tratar. Hay que ver un paciente y decir, hay que palpar, a ver qué textura tienen los tejidos. Y dependiendo de la textura, nosotros tenemos que valorar si es adecuado aplicarlos o si no es adecuado y si es adecuado, cuánta energía hay que aplicar, ¿no? Entonces, es muy importante palpar. Y al palpar nos vamos a dar cuenta de qué zona está afectada en cuanto a volumen, en cuanto a superficie, que está afectado, qué cantidad de tejido, ya tenemos un espacio, si es muy delimitado o es muy extenso, y
la textura de los tejidos. Imaginaros que tenéis un esguince de tobillo reciente, que hace 48 horas que se produjo. Vais y palpáis y vais a notar, vais a tener un tacto donde vais a notar que debajo hay líquido. Entonces, ¿es adecuado aplicar ultrasonidos? Podría serlo, pero decir, bueno, aquí, ¿qué puedo yo conseguir? Me puede interesar mantener fluido o fluidificado ese derrame para evitar coágulos. Pues bueno, eso sería un efecto. Ahora, imaginaros que lo que palpáis es una fibrosis dura, tensa. Es decir, uy, aquí el efecto que busco es otro. Aquí tengo que trabajar mucho sobre el colágeno y tengo que trabajar mucho sobre la cantidad de sustancias aglutinadas y atrapadas dentro de los tejidos. Y el efecto tiene que ser otro. Y tengo que pensar en más energía y cuál es la zona, ¿no? Entonces, tengo que decidir si es procedente o no y qué efectos, ¿no? Tengo que decidir el efecto pretendido. Tengo que decidir si quiero que se aplique en modo continuo o en modo pulsado, porque el continuo es el que tiene más energía y el pulsado siempre pierde potencia, siempre pierde energía. El pulsado se le atribuyen, aunque yo soy de los del continuo, ¿no? Porque hay escuelas que dicen pulsado y no pasarse y cuanto menos mejor. No, mi experiencia es a lo largo de muchos años es que si no se aplica energía no se consiguen efectos y hay que aplicar determinada energía sin pasarse. Ahí está lo difícil, el límite, ¿no? Hay que decidir la zona que debemos cubrir, sobre todo la superficie, y delimitarla y hay que medirlo. Hay que establecer, no decir, bueno, más o menos, no, lo ideal es medirlo. Hay que medirlo. Hay que decidir la dosis, que ahora hablaremos de ella, que mucha gente piensa, no, yo le pongo tantos vatios. No, no, esa no es la dosis. Hay que decidir la potencia, eso sí es los vatios. Entonces, la dosis es una cosa diferente, porque la potencia es la rapidez con la que está trabajando la máquina, la rapidez con la que está emitiendo energía. Y luego también hay que decidir y calcular el tiempo que debería de durar la sesión para que se cumplan y entran en juego todos los parámetros que van a estar. Por ejemplo, ¿qué parámetros tienen que entrar a funcionar ahí? La superficie tratada, la superficie del cabezal, la potencia que se va a aplicar, la dosis que queremos depositar, la potencia que se va a ajustar, incluso también el considerar toda la energía que emite el cabezal se va a aprovechar al 100%. Pues no, siempre se pierde. ¿Cuánta se pierde? ¿Qué porcentaje consideramos que se va a perder? Pues depende, si la aplicación es compleja, se va a perder mucho. Ahora, si la aplicación es en una zona muy plana, todo tejido blando, donde no es fácil perder el contacto, donde la transmisión va a ser muy buena, pues podemos valorar y decir, bueno, pues voy a considerar que las pérdidas van a estar entre un 5 y un 10%. Entonces, eso también habría que contemplarlo. Vamos a hablar del concepto de potencia. Potencia es trabajo, pero el trabajo que se produce solamente en un segundo. Luego es la unidad de trabajo. Luego la potencia es trabajo, que normalmente se nombra en vatios, pero que es el trabajo que se produce en un segundo, ¿no? Luego tenemos la potencia total emitida por todo el cabezal, que hay que tener en cuenta, digamos, si ajustamos un vatio centímetro cuadrado del cabezal, que va a emitir por cada centímetro cuadrado un vatio, y tiene 4 centímetros cuadrados, pues emitirá 1 por 4, 4 vatios. O si son 5 centímetros cuadrados, 1 por 5, 5 vatios. Hay que considerar la potencia de todo el cabezal, que esa la tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Para hacer el cálculo. Pero claro, luego tenemos la densidad de potencia, que es lo que habitualmente ajustamos. Aunque en los aparatos normalmente dan la opción de decir, ¿cómo quieres ajustar la potencia?
por todo el cabezal o por cada centímetro cuadrado del cabezal. Y luego ya ahí lo ajustamos como queramos nosotros o como se nos sea más fácil. Pero es habitual decir, eh, ajusto un vatio centímetro cuadrado emitido por cada centímetro del cabezal, ¿eh? Y el concepto de potencia en vatios centímetro cuadrado no es intensidad, no lo llaméis intensidad. La intensidad normalmente, la intensidad sonora se refiere a la energía que se recibe en cada metro cuadrado emitido, pero dentro de una esfera y demás. La cosa es un concepto totalmente diferente. Cuando ponemos a trabajar una máquina y esa máquina genera un trabajo con una determinada potencia, pues es potencia y es trabajo y son vatios y no es intensidad, no llames intensidad. En tal caso se debería de denominar densidad de potencia por cada centímetro cuadrado. Y luego coincidirá la emitida con la recibida, que ya os lo he planteado antes. Vamos a considerar en principio, en teoría, que sí, pero luego habría que, en el último momento, habría que decir, bueno, voy a añadir un poquito más por las pérdidas. Esto, bueno, esto es un concepto, lo que pasa es que no me quiero perder mucho porque ya creo que vamos un poquito apurados de tiempo, es el tema del concepto de lo que se considera intensidad sonora y demás. Me lo voy a saltar esto, ¿no? El tema de intensidad sonora. Vamos al concepto de trabajo, que es lo que a nosotros nos interesa. Todo el mundo, desde que se estudia el bachillerato, recordaréis que potencia por tiempo es igual a trabajo en julios. Eso se estudió en el bachillerato, no es necesario ser universitario para acordarse de esto. Deberíamos acordarnos, ¿no? Entonces, los julios, según la física, es el trabajo generado después de haber pasado un tiempo. Es decir, al final de la sesión se va a generar julios. Entonces, si tenemos en cuenta no lo que ocurre en un segundo, sino lo que ocurre en toda la sesión, pues no podemos hablar de vatios. Tenemos que hablar de un vatio más otro vatio, más vatios, más vatios. Se van sumando los vatios. Y si se van sumando o los vamos multiplicando los vatios que se producen en un segundo por el número de segundos, pues tendremos los julios. Entonces, normalmente tenemos que considerar los julios totales al final de la sesión, ¿no? Y va a depender del tiempo, ¿vale? El tiempo aquí es fundamental. Y luego tenemos también lo que es la densidad de trabajo expresado en julios recibidos en cada centímetro cuadrado de la superficie tratada, que esto es la dosis. Cuando yo tengo un paciente, le palpo y digo, me he encontrado pues una antigua cicatriz de hace varios meses, una cicatriz muscular, y digo, esta cicatriz hay que ablandarla. Y para ablandarla, donde ya hay ahí, digo, aquí quiero, hay que meter mucha energía. ¿Cuánta energía? Pues tengo que tener en cuenta que da lo mismo que la superficie sea mayor o sea menor, pero que la proporción que le toca a cada célula o a cada centímetro cuadrado de la zona tratada tiene que ser la misma, sea grande la zona o sea pequeña la zona. Entonces, normalmente tengo que pensar en decir, ¿cuántos julios por centímetro cuadrado quiero que reciba el paciente? Es lo equivalente a, imaginaros que vais al médico y el médico os da una receta de gotas, un frasquito con gotas, y os pregunta al médico, ¿cuántos kilos pesa usted? ¿Por qué? Porque, digamos, al médico le han enseñado que tiene que dar 5 gotas por kilo de peso, por ejemplo, el paciente, o 2 gotas por kilo de peso del paciente. Entonces aquí, claro, si una persona es muy grande, recibirá más gotas. Si la persona es pequeña, pesa menos, recibirá menos gotas. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Dependiendo de la superficie, hayamos decidido que la superficie es mayor o es menor, lo que importa es lo que va a recibir cada centímetro cuadrado de la zona tratada. Entonces, cada centímetro cuadrado de la zona tratada al final de la sesión, es decir, cuando haya terminado todo el tratamiento, yo quiero que reciba X julios por centímetro cuadrado.
¿Cuántos puede? Pues vamos a ir adelantando cifras. Vamos a suponer que para una cicatriz, pues, digo, pues voy a poner 60 julios centímetro cuadrado. Ahora, en el ejemplo que os decía de un paciente con un esguince a las 48 horas, con un derrame donde el tacto va a ser de líquido que está ahí, pero que no queremos que se coagule, pues a lo mejor 20 julios centímetro cuadrado podría ser adecuado. Pero para una fibrosis, pues yo me iría a 50 y tantos, 60 julios centímetro cuadrado. ¿Vale? Esa sería la dosis, el concepto de decir la energía que va a quedar depositada al final de la sesión por cada porción de superficie tratada. En cuanto a la potencia, tendríamos que hablar un poco de lo que es la potencia de pico y la potencia eficaz, que la potencia eficaz va a depender de, digamos, una fórmula donde tenemos que es la potencia de pico por el tiempo del pulso por la frecuencia por un segundo. Y digamos que tendríamos que tener en cuenta estos parámetros de la física normal. El tema del SATA, SATP, estas cuestiones, yo incluso lo hablé con una persona que defendía este tema y le dije, bueno, ¿y qué significa SATA? ¿Y qué significa tal? Y qué digo, pero bueno, ¿por qué te complicas la vida? ¿Por qué inventas siglas nuevas, si eso ya existe en la física de toda, de siempre, de toda la vida, y que la gente aprendió en el bachillerato? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas. Yo me voy a lo simple, a lo sencillo, lo que hemos aprendido en el bachillerato, que no es necesario ser universitario para esto, y aprenderlo bien y aplicar la física, que está ahí, que todos lo hemos estudiado y es fácil de recordarlo. El pulsado y el continuo. El tema del pulsado y el continuo, realmente, si veis esta animación, lo que ocurre es que cuando ponemos una aplicación al 100%, estamos rellenando el espacio, en caso de que hubiera fracciones, de que hubiera pulsaciones e interrupciones. Cuando está al 100%, la aplicación es continua, luego la energía que se aplica es mayor. Y cuando estamos al 10%, pues la energía que se aplica es muy poca con relación al hueco que se genera. Entonces, la potencia se ve afectada por si es continuo o si es pulsado. Si es continuo sería al 100%, depende también cómo lo utilice cada fabricante. Unos lo utilizan en el sistema de fracción, lo utilizan en un sistema de ratio, otro en un sistema de porcentaje. Entonces nosotros tenemos la obligación de saber un poco interpretar matemáticamente lo que significa 1 partido 3 o con 2 puntos o con una raya de división, que no es lo mismo un tercio que 1 partido 3, porque 1 partido 3 es un cuarto en fracción y un tercio no es 1 partido 3. O sea que tenemos que tener en cuenta cómo expresa el fabricante el tema del pulsado y qué sistema aritmético utiliza, ¿vale? Y siempre el pulsado implica pérdida de potencia. Luego tenemos el concepto del BNR. El concepto del BNR normalmente es que todos los fabricantes luchan por conseguir un BNR lo más homogéneo posible, es decir, que no se concentre la energía en el centro, sino que se reparta de forma lo más homogénea posible por toda la superficie del cabezal. Es muy difícil, prácticamente imposible de conseguir y claro, aquí lo ideal sería 1-1, pero bueno, conseguir un 1-4, conseguir un 1-3 ya es mucho, ya es mucho. Siempre hay que tratar de que esté por debajo del 5. En cuanto al tema del ultrasonido, luego tenemos una parte que es interesante, que es la zona de transmisión sonora, es decir, los ultrasonidos penetran en los tejidos y son conducidos por los tejidos blandos porque empiezan a vibrar también, entran en resonancia y vibran también. Y hay una zona de vibración que prácticamente se transmite la vibración. Pero llega un momento en que esa vibración se empieza a dispersar y a reabsorber, se empieza a perder. Entonces,
¿cuál es la interesante? Hay una que es la que se va transformando una energía en otra, que se termina generando calor en profundidad, y hay otra que es la mecánica. ¿Qué nos interesa más, la parte de vibración mecánica o la parte de transformación de una energía en otra? Entonces, a partir de cierta zona, pues se empieza a producir la transformación y en lo más próximo los efectos van a ser de conducción, de vibración, de liberación de unas sustancias con otras. Hay una zona que normalmente el haz tiende a converger y hay una zona de máxima concentración. Y eso obliga a que cuando trabajemos con el cabezal fijo, que se puede hacer jugando con la potencia, no debemos de dejarlo quieto, no trasladarlo, pero sí inclinarlo para que esa zona de máxima concentración no esté siempre en el mismo punto, porque entonces llega un momento que vamos a producir cavitación en esa zona y la vamos a dañar. Estas son medidas que yo he hecho donde he hecho aplicaciones subacuáticas midiendo la potencia, digamos, aplicando en continuo o 0,5 vatios centímetro cuadrado, 1 vatio centímetro cuadrado, 1,5 vatios centímetro cuadrado, 2 vatios centímetro cuadrado en continuo. Al pasarlo, al subir más, al querer subir más, automáticamente se pasa a pulsado. 2,5 vatios se pasa a pulsado y 3 vatios se pasa, sigue estando en pulsado. Entonces, prácticamente la altura de esto coincide con estas. Entonces, si yo aplico pues 1,3, por ejemplo, pues y le aplico 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3, ya vemos que la energía que se aplica no tiene nada que ver la pulsada con el continuo. El continuo aplica muchísimo más energía. Y según se va aumentando el ratio entre el pulso y el reposo, pues el 1,10, fijaros que es mínimo. Tener cuidado con esto porque hay gente que piensa que es al contrario, que 1,10 es muchísimo. Y no, es al contrario, es muy poco. Prácticamente es muy poquita energía. Entonces, este concepto es importante tenerlo claro. Y cuanto más energía se aplica, es con el continuo, no con el pulsado. A la hora de aplicar los ultrasonidos debemos de delimitar la zona. Yo recomiendo delimitarla bien, de verdad, con un esparadrapo o dibujando. Lo para que al dibujarla normalmente luego el gel extiende por ahí, se convierte en una guarrería, ¿no? Y muy importante, mover el cabezal por toda la zona que hemos decidido. No hacer un círculo y mover el círculo un poquito para allá, un poquito para acá. No, no. Moverlo en un vaivén por toda la zona que hayamos decidido. No muy rápido, pero tampoco demasiado lento. Esto va a depender de la potencia. Si la potencia es mucha, que luego hablaremos qué potencia aplicar, si la potencia es mucha y vamos muy lentos, al paciente le puede dar un pinchazo. Y si vamos muy rápidos, no le va a dar un pinchazo. Pero bueno, conviene que por donde vayamos pasando, que le dé tiempo a las células a por lo menos recibir un poquito de energía durante un cierto tiempo. Que lo puedan saborear un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No hay que ir ni demasiado rápido ni demasiado lentos. ¿Cuánto es la velocidad? Pues va a depender. En cada sesión lo vamos a notar. Porque vamos a tener que estar preguntándole al paciente y vamos a tener que decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Que el paciente al cabo de un minuto empieza a sentir calor? Pues si antes lo siente, dice, uy, pues estoy yendo demasiado lento, voy a ir un poquito más rápido. Si pasa un par de minutos y no estoy generando calor en el paciente, pues es que o tengo muy poca potencia ajustada o estoy yendo demasiado rápido. Entonces ahí hay que jugar con eso. Yo siempre digo que esta es una de las técnicas más difíciles de aplicar en la electroterapia, porque hay que combinar muchas variantes, hay que saberlas combinar y hay que entender las cosas. Hay que entender cómo funciona un poco ahí la física, la mecánica en esos tejidos. Y entonces, si entendemos qué hacemos, lo vamos a hacer bien y lo vamos a aplicar bien. Entonces, aplicarlos
repartiéndolos bien, delimitando bien la zona, porque vamos a tener que hacer unos cálculos teniendo en cuenta esa superficie. Entonces es muy importante eso. Bueno, en cuanto sería interesante medir las potencias y demás, y yo me he dedicado a hacer mis propios sistemas de medida. Hay unas básculas, lo que pasa es que son bastante caras para medir la potencia de ultrasonidos, pero se pueden medir y se pueden hacer experimentos con el tema de ultrasonidos. Eh, Hay una cuestión que he hecho, por ejemplo, en estas mediciones que la quería enseñar, y es que si se pone una plataforma donde se reciben los ultrasonidos, mm, debe ser metálica y gruesa, porque si es metálica y muy delgada, empieza a vibrar y no absorbe bien la energía, no absorbe, digamos que la energía que recibe no la transmite bien a la báscula. Y luego, si es plástico, también se deforma. Y además, si es plástico y se hacen muchas pruebas, ocurre, por ejemplo, esto. Esto era una plataforma que yo utilizaba. El plástico se termina calentando, se termina ablandando y se termina deshaciendo. O sea que ahí tenéis uno de los efectos del ultrasonido. Penetración del ultrasonido. Pues me he estado dedicando durante tiempo a ver cuánto penetran los ultrasonidos. Y en cuanto al tema de penetración, yo diría que penetran bastantes centímetros. Otra cosa es dónde se produce el efecto de máxima concentración o máxima convergencia del haz. Que eso lo vimos en una diapositiva anterior donde teníamos un haz convergente y luego vuelve a diverger otra vez. Entonces, ese efecto de convergencia va a depender un poco del BNR, y entonces es un poco relativo. Habría que hacer estudios de cada cabezal, va a tener un poco la suya. Pero en general, yo me he dado cuenta de que con 1 megahercio la zona de máximo efecto y máxima concentración energética, que no de penetración, porque penetración tiene mucha penetración y mantiene el efecto durante mucho tiempo, incluso más efecto a distancia que cuando estamos muy cerca. Entonces, hacia los 2,5 centímetros, 2 centímetros, 2,5, 3, ahí es donde se produce el máximo efecto de concentración del ultrasonido con 1 megahercio en continuo. Y luego, el de 3 megahercios, ese máximo efecto está entre 1, 1,5, 2 a veces, dependiendo un poco de la densidad con la que se mida, de la sustancia que se esté midiendo. Yo lo he estado haciendo mediciones en líquidos con distintas densidades. Entonces, esa densidad influye. Influye porque yo decía que la densidad de la materia que conduce los ultrasonidos hace que cambie la longitud de onda. Y entonces, dependiendo también de la longitud de onda y de la velocidad de conducción, pues ese efecto se va a producir un poquito más profundo y un poquito más cercano. Entonces, es un poco relativo, ¿eh? Yo diría que más o menos entre 2 y 2,5 centímetros sería para 1 megahercio, y entre 1, 1,5, algunas veces cerca de 2, estaría la media para utilizarlo con 3 megahercios. En cuanto que yo no le llamaría profundidad, yo le llamaría concentración de máximo efecto, es decir, dónde se produce el máximo efecto de los ultrasonidos. Bueno, vamos a ver, esto, máximo de 1 megahercio, bueno, estos son como distintas pruebas. Propongo eso, que sea, digamos, la penetración que tenga que ver con la profundidad del máximo efecto, ¿vale? Efecto en cuanto a la potencia, vamos a ver. Dosificación de ultrasonoterapia. Muchas veces eh, se le encarga a un auxiliar que dé los ultrasonidos, si no lo hacemos nosotros. ¿Y el auxiliar está preparado o se le ha entrenado para dar bien los ultrasonidos? Si sabe más o menos lo mismo que nosotros o nosotros lo mismo que él, pues bueno, pues nada, te dice, mira, mueve ahí un poquito, se le suele decir, mira, aplica 1 vatio centímetro cuadrado en continuo, 5 minutos, no emplees más, que hay que pasar al siguiente paciente.
Y luego, pues eso, al siguiente, venga, hay muchos. A mí me han pedido que diseñara protocolos de tratamiento de ultrasonido. Y el proyecto que presenté salía con distintos tiempos. Y claro, me dijeron, no, a todos 5 minutos. Yo, "Ah, pues entonces a mí no me pidas eso, encárgaselo a otro". Y se lo encargaron a otro. Así que el tiempo, cada paciente requiere el suyo, ¿vale? Aquí hay que aplicar la ley de Joule para dosificar correctamente. Y la ley de Joule dice que potencia por tiempo es igual a trabajo en julios. Y podemos convertir cada uno de ellos en una incógnita. Podemos sacar como incógnita la potencia, que es el trabajo en un segundo. Podemos sacar como incógnita los julios o podemos sacar como incógnita el tiempo. Entonces, julios partido potencia es igual tiempo. Potencia por tiempo es igual a julios. Julios partido tiempo es igual a potencia. O sea, es así de simple. Y eso todos lo habéis estudiado en el bachillerato. Entonces, el trabajo total realizado por la máquina al final de la sesión hay que tenerlo en cuenta, que es la J. La unidad de trabajo del cabezal realizado en un segundo hay que tenerlo en cuenta porque es la unidad de trabajo. Y el tiempo necesario para realizar el trabajo en total, digamos que va a ser la incógnita, porque es que resulta que los julios totales, antes de aplicar la sesión, ya lo sabemos. Ahora veremos el por qué. Antes de aplicar la sesión ya lo sabemos. Y la potencia ya la sabemos porque también la vamos a ajustar. Y porque, aparte de ajustarla, el cabezal tiene unas determinadas dimensiones. Y entonces ya sabemos y que va a ser continuo y que va a ser pulsado, lo que influye en la potencia. Digamos que ya sabemos antes de aplicar la sesión la potencia y ya sabemos los julios totales. Lo único que no sabemos es el tiempo. Luego tenemos que sacar al tiempo como incógnita y decir que tiempo es igual a julios totales partido potencia. Pero claro, nos faltan parámetros aquí. Nos falta tener en cuenta si es continuo o si es pulsado, nos falta tener en cuenta el tamaño del cabezal, nos falta tener en cuenta si lo ajustamos en vatios totales o en vatios por centímetro cuadrado, nos falta tener en cuenta la superficie del cabezal y nos falta tener en cuenta lo que nosotros queremos que reciba el paciente por cada centímetro cuadrado expresado en julios al final de la sesión, que eso es lo más importante, que es la dosis. Todo eso hay que integrarlo aquí en esta fórmula. ¿Y cómo lo integramos? Pues los julios totales van a ser igual a lo que queremos que reciba en cada centímetro cuadrado de la superficie tratada por todos los centímetros cuadrados de la superficie tratada. Si yo decido que un paciente va a recibir en cada centímetro cuadrado de la superficie tratada 60 julios, perdón, sí, 60 julios por cada centímetro cuadrado y va a tener 80 centímetros cuadrados, si multiplico 60 por 80, me va a dar los julios totales. Luego, si sé la dosis y sé la superficie, ya tengo los julios totales. Por eso os decía hace un momento que antes de aplicar la sesión ya sabemos los julios totales. Porque si yo, julios totales, decido que es la dosis por la superficie tratada, ya lo tengo. Luego es un parámetro que ya lo sé antes de aplicar la sesión. Y claro, julios totales partido potencia es igual a tiempo. ¿Cómo arreglo lo de la potencia? La potencia, es decir, la potencia de todo el cabezal es igual a la potencia que ajusto, que normalmente la ajustamos en vatios centímetro cuadrado, por la ERA, que es el área real de emisión, que pueden ser 5 centímetros cuadrados o 4, como este cabezal que hemos visto. Hay otros que tienen 4,5, 5, hay algunos de más y de menos. Cada fabricante, digamos que tiene su... Pero hay que meterlo ahí. Por la ERA, por un porcentaje que es el porcentaje de si es continuo o si es pulsado. Si es continuo sería al 100% o multiplicarlo por uno. Y luego por uno. ¿Por qué? Ese uno no hace falta. Pero quiero que no se os vaya de la cabeza que la potencia es lo que ocurre en un segundo. Luego lo que ocurre en un segundo multiplicado por el tiempo nos va a dar lo que va a ocurrir en toda la sesión.
Luego, potencia emitida por el cabezal, potencia total emitida por el cabezal es igual a la potencia ajustada en cada centímetro cuadrado del cabezal por la era, por el factor de si es continuo o si es pulsado, y si queréis poner por un segundo, pues lo ponéis, y si no, no hace falta. Entonces sería potencia en vatios centímetro cuadrado por era por si es continuo o si es pulsado. Por uno, por ejemplo, para el continuo o por 100%. Entonces, la operación aritmética que sea más fácil. Entonces, ya tenemos la parte de arriba y la parte de abajo de la ecuación. Ya tenemos el numerador y el denominador. Tiempo es igual a julio centímetro cuadrado por superficie, julio centímetro cuadrado por superficie en centímetros cuadrados, partido potencia total del cabezal, que sería la potencia que ajustamos en cada centímetro cuadrado, por la era, por el factor de pulsado o continuo, y si queremos poner por un segundo lo ponemos, y si no, no hace falta ponerlo. Entonces, esta sería la forma. Y entonces, los julios centímetro cuadrado lo tengo que decidir yo, de acuerdo a lo que he palpado, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que me dicen otros compañeros, de acuerdo a lo que hay en la literatura. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos los parámetros, porque si os dais cuenta, hemos tenido en cuenta la dosis, la superficie tratada, la superficie del cabezal, si es continuo, si es pulsado, la potencia y el tiempo. El tiempo es la incógnita. El tiempo al final que tiene el tiempo es en segundos, va en segundos. Luego ya si queréis lo ponéis en minutos. Y si consideráis que va a haber unas ciertas pérdidas, pues decir, bueno, pues a ese tiempo lo voy a añadir un 5% de tiempo, un 10% de tiempo, porque no toda la energía que se genera, porque nosotros estamos pensando aquí en lo que emite el aparato, pero no toda la energía que emite el aparato es absorbida. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta eso y decir, bueno, pues vamos a añadir como un pequeño porcentaje, ¿no? Eso lo tenemos que valorar nosotros, nuestro criterio como terapeutas, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, no lo pongáis como intensidad en centímetros cuadrados, porque es un error. Aquí si estamos hablando de lo que hace una máquina y una máquina no emite intensidad. La intensidad tiene su parámetro específico, que son los amperios en electricidad. Aquí en intensidad, bueno, es que el concepto de intensidad se emplea para muchas cosas, pero una cosa es que lo emplee la gente en general y otra cosa es que lo empleemos los técnicos que se supone que dominamos una máquina. Aquí tenéis una máquina que tiene este sistema de dosificación, donde tenéis vosotros de decir, bueno, ¿cuántos julios le quiero dar al paciente? Pues le meto aquí 50 julios centímetro cuadrado. ¿Cuál es la superficie tratada? Le meto los centímetros cuadrados. ¿Qué potencia estoy ajustando? Tanto. ¿Cuánto es el área del cabezal? 5 centímetros cuadrados. ¿Continuo o es pulsado? Si es continuo o es pulsado, aquí se mete el factor, digamos, si es por uno, pues es continuo, y si no. Y luego, a ese tiempo que le añadimos, un 10%, un 5%, un 20%, pues bueno, la sesión va a durar tantos minutos. Entonces, bajo mi punto de vista, así es como deberíamos de trabajar, para que tenga un poco de lógica, porque si aplicamos al tuntún las cosas, ¿funcionará o no funcionará? Entonces, el concepto general a recordar es que tiempo es igual a dosis por superficie tratada partido la potencia eficaz de todo el cabezal, de todo el cabezal. Y el tiempo normalmente va en segundos. Yo os propongo que cuando leáis trabajos, que el problema que hay en la literatura de ultrasonidos es que cuando se empiezan a leer trabajos siempre hay algún parámetro que falta. O que no han contemplado, bueno, suelen llamarle dosis a los vatios centímetro cuadrado, sobre todo los trabajos ya, últimamente ya empieza a haber trabajos donde ya se considera este sistema de dosificación y entonces ya empiezan a hablar más de julios centímetro cuadrado. Pero hay muchos trabajos donde la gente todavía habla de dosis o los vatios centímetro cuadrado o
intensidad en vatios centímetro cuadrado, cosas así. Entonces yo os propongo que cuando leáis un trabajo busquéis los siguientes parámetros. A ver si hablan del tiempo de sesión. A ver si hablan de la potencia ajustada en vatios centímetro cuadrado. A ver si hablan de la era del cabezal, el tamaño del cabezal. A ver si hablan del pulsado, pero no solamente del pulsado, sino en qué fracción o en qué porcentaje estaba aplicado. Y a ver si hablan de la superficie que se trató. Porque si no me hablan de la superficie que se trató, pues claro, si yo reparto unos parámetros entre una superficie muy amplia, le va a tocar a poco a cada centímetro cuadrado. Pero si reparto unos parámetros entre una superficie muy pequeña, le van a tocar a mucho a cada centímetro cuadrado. Entonces la cuestión está, ¿cuánto quiero que le toque a cada centímetro cuadrado? ¿Qué es lo que os tiene que dar aquí? ¿Cuánto le tocó a cada centímetro cuadrado? Pero nosotros tenemos que trabajar al revés, no haciendo esto, sino esto lo tenemos que, aquí está como incógnita, ¿no? Y tenemos que ponerlo dentro de la ecuación y el tiempo es el que iría como incógnita. Entonces, si queréis saber un poco en un trabajo qué dosis en julios centímetro cuadrado se hicieron, pues tener esta plantilla y decir, a ver, aquí voy rellenando el tiempo, voy rellenando tal, voy rellenando y luego hago los cálculos. Esto por esto, por esto y por esto, dividido entre esto. Y me tiene que dar un valor que serían los julios en centímetro cuadrado. Yo os recomiendo que esto lo hagáis cuando leáis trabajos y leáis información con relación a esto. Y se tiene que poder rellenar todos esos huecos. ¿Cómo decidir la dosis? Ya lo vengo diciendo, explorando y decidiendo los parámetros. Es decir, primero hay que palpar y decidir, a ver, ¿con qué me encuentro aquí? Es lo mismo que imaginaos un hombro con una retracción, con una falta de movilidad y decir, bueno, pues voy a mover el hombro y os encontráis con un límite. Amigo, aquí me encuentro con un límite. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que tirar mucho, tengo que tirar poco, tengo que aplicar mucha fuerza, tengo que aplicar poca fuerza, le duele al paciente. Tenemos que explorar y valorar y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces con los ultrasonidos es lo mismo, ¿no? La experiencia de otros compañeros que lo hagan bien, pues es muy importante. La literatura al respecto, pero una literatura adecuada. ¿M? Y luego dedicarnos a investigar. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hay que tratar de establecer las dosis por diferentes procesos, para diferentes procesos, sería el objetivo fundamental de la ultrasonoterapia, es decir, para determinada patología, cuánto julios centímetro cuadrado, para la otra, tanto julios centímetro cuadrado. Y claro, tenemos que hablar ahora un poco más adelante de que influye la potencia e influye la superficie, pero ahora concretaremos un poco más. ¿Qué potencia debemos aplicar? Aquí es otro de los problemas que hay que resolver y es importante. Eh, Entra en juego también el buen juicio del terapeuta. Pero como norma general, vamos a no complicarnos la vida y a no hacer demasiadas tablas y vamos a decir que estamos trabajando con un megahercio. Con un megahercio. Y vamos a decir que estamos trabajando en continuo, y que estamos trabajando con un cabezal de 5 centímetros cuadrados, que es muy habitual. 5 centímetros cuadrados es una superficie habitual, una era habitual. Entonces, la cuestión sería, vamos a suponer que la superficie tratada es de 5 centímetros cuadrados. Si es de 5 centímetros cuadrados, coincide con el tamaño del cabezal, es decir, tendríamos que estar a cabezal fijo, no quieto del todo, inclinándolo, pero no desplazándolo. Luego, cabezal fijo. Entonces, cuando trabajemos con cabezal fijo, la potencia ajustada en vatios centímetro cuadrado no debería superar 0,5 vatios centímetro cuadrado. No debería superar 0,5 vatios centímetro cuadrado. Vamos a suponer que tenemos aproximadamente unos 30 centímetros cuadrados. Yo recomiendo que ante 30 centímetros cuadrados,
con 1 MHz en continuo y con un cabezal de 5 centímetros cuadrados, la potencia se ajuste en 1 vatio centímetro cuadrado. 60 centímetros cuadrados. Con 1 MHz seguimos con 5 centímetros cuadrados en continuo, 1,5 vatios centímetro cuadrado. 1,5 vatios centímetro cuadrado. Con 90 centímetros cuadrados, seguimos con los mismos parámetros, 2 vatios centímetro cuadrado en continuo. Y no es recomendable superar, porque si superamos los 90 centímetros cuadrados, los tiempos ya se hacen demasiado largos. Cuando pasamos el cabezal por una esquina, cuando volvamos a la esquina, ya se han olvidado los tejidos de... Entonces, no conviene que las superficies sean demasiado amplias. Si utilizamos superficies muy amplias, más de 100 centímetros cuadrados, como el cabezal ya está trabajando al límite de potencia, 2 vatios centímetro cuadrado, a partir de ahí ya perdemos eficacia. Entonces, esto sería como norma un poco general, ante casos más o menos crónicos. Claro, si estamos en un proceso agudo, hay que bajar, hay que bajar esto. Estamos planteando un proceso más o menos cronificado, situaciones como muy habituales, ¿no? Si el paciente tiene mucha sensibilidad a los ultrasonidos, habría que bajar estos parámetros, estos estándares, estas medias, habría que bajarlas. Con 3 MHz también habría que bajarlos. Hay que bajarlos porque la energía queda concentrada en poco volumen. Entonces, como queda concentrada en poco volumen, antes se van a producir efectos de cavitación. Entonces, hay que tener en cuenta que hay circunstancias que influyen en que estos estándares, estas medias de continuo con 1 MHz, hay que modificarlas. Ahora, si ponéis pulsado, habría que aumentarlas. ¿En cuánto? Bueno, yo tengo ahí una fórmula en mi página web de electroterapia.com, que tengo ahí una fórmula donde incluyo este parámetro de cómo aumentarlo si es pulsado, ¿no? Que a veces llega un momento que el aparato no puede alcanzar lo que nosotros necesitaríamos. Es muy importante tener en cuenta esto. Si la potencia es muy alta y movemos el cabezal muy lento y la superficie es pequeña, al cabo de un ratito el paciente nos va a decir, ¡ay, me pincha! O se va a generar mucho calor. Si la potencia es muy baja con relación a esa superficie que queremos, no se va a generar calor y el paciente va a decir, pues es que no he sentido nada. Y ahí entra en juego qué es lo que queremos nosotros conseguir. ¿Nosotros queremos que el paciente sienta calor o no queremos que sienta calor? Yo os propongo personalmente, aquí entra la cuestión ya personal, porque os vais a encontrar con varias teorías. Bajo mi punto de vista, para mí lo que me gustaba con las sesiones, sobre todo cuando lo aplicaba en zonas de tejido pastoso, tejido denso, fibrosis, procesos fibróticos, para darles elasticidad, ablandarlos, evacuar la cantidad de toxinas que están ahí acumuladas en una fibrosis, la cantidad de grasa que está ahí acumulada, para ablandar y darle elasticidad a ese tejido, pues hay que subir mucho los julios centímetro cuadrado. 40 y tantos, 50, 60 julios centímetro cuadrado. Y luego además la superficie hay que adaptarla a la medida que salga y adaptar la potencia. Y yo lo que a mí me gustaba era que al cabo de un minuto el paciente empezara a sentir calor y que le preguntaba, ¿y cómo va la cosa? ¿Qué siente? Sí, calor, que siente un poquito de calor, que el paciente sienta calor, pero calor no del cabezal, sino que le viene de dentro, que haya un poco de calorcito. Y, bajo mi punto de vista, lo ideal es que el paciente no llegue a tener sensaciones de pinchazo, pero estar trabajando un poquito como al límite. Y al día siguiente puede ocurrir que el paciente nos diga, todo fue bien durante la sesión, pero luego de las horas siguientes esto se me inflamó un poquito. Pero hay que explicarle, si en las horas siguientes
tienes un poquito de reacción, se te inflama un poco, aumenta un poquito el dolor y tal, no te preocupes, no pasa nada, que al siguiente día o a los 2 días vas a estar mejor. Y es habitual que a veces, si se hace así, nos quitemos trabajo del ultrasonido porque habría que aplicarlo a días alternos, no todos los días, sino a días alternos, porque hemos conseguido un efecto donde incluso hemos provocado un mecanismo de defensa del organismo. A mí me gusta trabajar así, me gustaba trabajar así, ya estoy jubilado, me gustaba trabajar así. Bueno, de vez en cuando algún ultrasonido cae, ¿no? Para así algún familiar y demás. Pero el tema está en que a mí me gusta que eso sea así. Y yo tengo la experiencia de que a veces compañeros me han dicho, si es que el ultrasonido yo no saco nada de él. Y yo, bueno, yo trabajé en un hospital, que era hospital de referencia de una empresa grande, donde venían a veces compañeros a ver cómo trabajábamos en el hospital de referencia. Y bueno, pues cuando pasaban conmigo un día o 2 días o 3 días o varios días, pues salía este tema de es que yo no encuentro nada. Entonces yo buscaba un paciente donde les decía, mira, vas a dar tú los ultrasonidos a este paciente como yo te diga. Y luego tú lo estudias, lo observas y vamos a ver qué ocurre al día siguiente y a los 2 días. Y yo les demostraba en la práctica que sí que se conseguía efectos terapéuticos muy interesantes. Entonces, si el ultrasonido se da bien y se sabe lo que se hace, funciona muy bien, es una herramienta muy potente. Ahora hay que saber manejarla. Es un poco compleja de manejar. Hay que tener en cuenta muchos condicionantes. Hay que tener en cuenta y saber cómo juega en todo esto, en cada variante, cómo juega cada uno, cómo participa cada uno. Hay que entender un poquito esta mecánica. En cuanto a dosificación, en procesos agudos, dosis bajas y poca potencia, en general, en general. En procesos crónicos, dosis altas y mucha potencia. Pero claro, va a depender de lo que os he contado, depende de la sensibilidad del paciente, de lo que hayamos palpado, del momento, de la situación y de cómo respondan la primera o 2 o 3 sesiones primeras para luego adaptarlo. Dosis altas generan molestias al día siguiente. Potencia alta provoca dolor durante la sesión. Entonces, si el paciente dice durante la sesión, ay, me pincha, primero tenemos que ver dónde le pincha, porque puede que le esté pinchando justo en la zona donde está la sesión. Nos hace un efecto de localización de la lesión. Entonces, bueno, tenemos que pasar o por ese punto un poquito más rápido, o pasar menos veces, o buscar una solución. O si le pincha en cualquier lugar, porque vamos muy lentos o tenemos mucha potencia, o aumentamos la velocidad o disminuimos un poco la potencia, pero tenemos que recalcular todo de nuevo. Entonces, eso, las primeras sesiones, la primera, segunda y tercera sesiones, nos sirven para ir ajustando estos parámetros. Para la efectividad, yo recomiendo que el paciente manifieste percepción de calor, ya os lo he comentado hace un momento, que el paciente manifieste respuesta inflamatoria moderada al día siguiente y, si es necesario, se alteran las sesiones, se alternan, perdón, no se alteran, se alternan las sesiones. La forma empírica, antigua, un poco de andar por casa, de la cuenta de la abuela, ¿no? Cuando no, la gente que no sabía esta fórmula de que trabajo es igual a potencia por tiempo, la fórmula de la ley de Joule, pues digamos que lo que se recomendaba antiguamente y que a la vez contemplaban todas estas variables que hemos tenido en cuenta de los tamaños del cabezal, tamaños de la superficie tratada y demás, la recomendación más antigua decía que la dosis empírica era de 1 minuto por cada 10 centímetros cuadrados de superficie tratada. Con ultrasonido continuo 1 vatio centímetro cuadrado, pero claro, ya tenemos aquí que no podemos variar la potencia. Cabezal de 5 centímetros cuadrados. Y claro, no se nombran los julios centímetro cuadrado, pero están implícitos, porque si esos parámetros que hay ahí los metéis en esa, digamos, plantilla que yo os dije antes,
os va a dar una media de 30 julios centímetro cuadrado. Entonces, en su momento, cuando yo propuse esta fórmula, pues partí de los 30 julios centímetro cuadrado, y os estoy hablando del año 2002, me parece que fue, cuando la primera publicación que hice al respecto de esto. Y luego yo me he dedicado pues a ver si esos 30 se pueden superar, no se pueden superar, y sí, 30 es más bien moderadito, es más bien una dosis moderada. Bajo mi punto de vista, yo pondría la media en 40-45. Pero esto ya es una cuestión personal, ¿eh? Pero 30 julios centímetro cuadrado es un poco lo recomendado empíricamente de toda la vida, ¿no? ¿Para qué se pueden aplicar los ultrasonidos? Para procesos degenerativos y reumáticos, para contracturas musculares, es muy típico, para tenosinovitis, fibrosis capsulares y ligamentosas, cicatrices fibrosadas y adheridas, para destrucción de geloide, pero cuidado con los geloides porque a veces los inflama más y los complica. Hay que tener cuidado con los geloides, ¿no? Derrames crónicos y densos. Hay veces que os encontráis un derrame articular donde está muy denso, es decir, esto hay que fluidificarlo, porque si no, no se reabsorbe. Por los ultrasonidos van muy bien y es muy interesante encontrar cuál es la dosis adecuada, ¿no? Induración y pastosidad de los tejidos, lo típico cuando palpáis los tejidos, decís, estos tejidos están aquí hechos un mazacote que hay que ablandar esto, hay que dar elasticidad a esto. Y entonces tenéis que pensar en qué hay ahí dentro, que es una red en 3 dimensiones que atrapa grasa, que atrapa residuos metabólicos, que atrapa residuos catabolitos, que atrapa líquidos que se han coagulado. Entonces todo eso hay que liberarlo, dar elasticidad, movilizar con la vibración, hay que fluidificar todo ese medio y que se ponga que entre en el riego bien sanguíneo y sobre todo linfático, ¿no? Que se mueva, que todo eso se disperse, se licúe y se desplace y queda liberado ese tejido y dar a la vez elasticidad al colágeno, ¿no? Hay que tener ciertas precauciones, que ya os lo he comentado Sacher, cuidado con el tema de los ojos y los oídos, cuidado con el tejido nervioso. El tejido nervioso es el que duele cuando pasamos los ultrasonidos por algún sitio donde da un pinchazo, es porque estamos provocando cavitación en el tejido nervioso, lo estamos dañando. Entonces, el dolor, ese pinchazo, hay que evitarlo. Ganglios nerviosos del neurovegetativo, hay que tener cuidado con ellos porque es relativamente frecuente que en aplicaciones de cuello el ganglio estrellado se le estimule mucho y aparezca un síndrome vagal. Cuidado con eso, no sé si alguna vez lo he producido, pero se pasa muy mal. Superficies óseas cercanas, aunque aquí habría que hacer matices, ¿eh? Habría que hacer matices. Yo tengo experiencia en casos de edema óseo donde precisamente trato de que el ultrasonido, porque es que el ultrasonido está muy bien conducido por los huesos, por el tejido óseo, pero si llega con cierta inclinación le pasa como al cristal. El cristal conduce muy bien la luz, pero también la refleja muy bien. Entonces, para que no la refleje y lo atraviese, tiene que llegar lo más perpendicular posible. Si aplicamos sobre un hueso de forma perpendicular el haz, obligamos al hueso a que lo absorba. Y en edemas óseos es muy interesante el tema del ultrasonido, pero hay que tener cuidado el tema de las superficies óseas por la reflexión y que se puede producir un efecto de cavitación porque se juntan las dos ondas, una en contra de la otra, y aplastan los tejidos o los succionan y los revientan por succión. Órganos donde haya cavidades hay que tener cuidado. Por ejemplo, muchas veces hay que tener en cuenta los pulmones, que detrás de la parrilla costal, pues a veces están los pulmones y ahí hay aire y hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el tema del embarazo, hombre, yo os recomiendo que en la tripa no lo deis y en la zona lumbar tampoco, pero si es un tobillo, es una rodilla, sí se puede aplicar. Contraindicaciones, callos óseos incipientes, aunque aquí ha habido teorías sobre que llega un momento en que se facilitaría, pero todo eso yo no lo tengo claro, habría que reinvestigarlo, ¿no? Tromboflebitis, contraindicado. Focos infecciosos, contraindicado. Procesos inflamatorios agudos, mejor que no. Heridas,
si son recientes, mejor que no. Cicatrices recientes, bueno, puede llegar un momento en que, pero si vais a romper, por ejemplo, los mamelones que están tapando el sangrado de los vasos y lo vais a romper y va a volver a sangrar, pues no. Ahora, si ya han pasado 72 horas y hay unas cicatrices en profundidad, como puede ser un esguince o algo así, sí podríamos. Procesos tumorales, mejor que no juguéis con ellos. Bueno, aquí son unas, no sé si vamos, la fórmula sería que aquí tenemos que establecer, ¿se escucha? 30 julios centímetro cuadrado. Decíamos que Sí, se escucha. aquí tienen que ir 10 centímetros cuadrados. Aquí un vatio centímetro cuadrado. Un vatio centímetro cuadrado en continuo, 1,1, 5 centímetros cuadrados de cabezal, en continuo 1,1, que este sería el factor del pulsado y este sería el inverso del factor del pulsado, que esto se utiliza para calcular este valor, pero que ahora no procede a hablar de él. Bueno, pues entonces hallamos, calculamos y sale un minuto de tiempo, 1,1, porque aquí se le agrega el 10%, pero sin agregar nada, en teoría, salen 60 segundos. Entonces, aplicando un minuto sobre 10 centímetros cuadrados, se han generado 300 julios totales, con una potencia real eficaz de 5 vatios por todo el cabezal. El tiempo es el de un minuto, un vatio centímetro cuadrado ajustado en el cabezal, 5 centímetros cuadrados de cabezal, 10 centímetros cuadrados de superficie tratada y 30 julios. Es decir, esta sería la experiencia empírica de hace muchos años. En electroterapia.com barra dosis-us.php se localiza esta calculadora para contribuir a la dosificación de ultrasonoterapia. Bueno, pues hay que tener cuidado con los momentos críticos y situaciones donde romperíamos tejidos, que sería ya el efecto de cavitación, que normalmente no lo buscamos, salvo en alguna situación en concreto donde decimos, sí, voy a liberar y voy a romper tejido y entonces busco la cavitación. Entonces hay que jugar con subir bastante la potencia y la cantidad de julios aplicados que sea importante también. Por ejemplo, yo tuve la experiencia personal, que me fue bien y que me lo tuve yo que buscar a mí mismo. Yo tuve un espolón de calcáneo y dije, hay que aplicar ultrasonido. Y decimos, ¿qué ultrasonido me va a venir bien? Y me dediqué durante unas cuantas sesiones a buscar cuáles eran los julios. Y subí, y subí, y subí. Y hasta que no llegué a casi 100 julios centímetro cuadrado, no noté que realmente me hizo un efecto adecuado. Entonces, hay que tener en cuenta que para determinadas situaciones donde ahí sí que quiero provocar cavitación, sí que quiero ir a destrozar y a desmoronar un proceso de calcificación o tejido inflamado, digamos, de la zona de entesitis. Sí que me interesaba ir ahí a machacar esos tejidos. Ahí hay que buscar la cavitación y a veces hay que superar eso. Luego también me he encontrado muchas veces que en ciertos trabajos, me he dedicado a buscar trabajos de ultrasonido donde hacen recomendaciones y he tratado de calcular, metiendo en esas fórmulas, cuántos julios realmente aplicaba ese terapeuta a ese paciente. A veces me he encontrado con valores muy bajos, pero a veces me he encontrado con valores muy altos, cerca de 100, incluso superando los 100. Entonces, digo, bueno, pues si aquí este terapeuta recomendaba, no lo recomendaba directamente, no hablaba de julios centímetro cuadrado, pero con las condiciones que lo aplicaba salían unos casi 100 o más de 100 julios centímetro cuadrado. 100 julios centímetro cuadrado tampoco debe ser tan grave. O sea que luego entra la polémica de que si es mucho o es poco. Hay quien le parece que 50, 60 julios centímetro cuadrado, me dicen que es una brutalidad. Bueno, pues bajo mi punto de vista y dependiendo de para qué se apliquen, no es una brutalidad. Bueno, esto es un vídeo viendo el haz del ultrasonido terapéutico.
Vale, ahora mismo estamos haciendo unas grabaciones, apunta, avanza hacia la derecha un poco más. Se está viendo el haz de ultrasonidos a 2 vatios centímetro cuadrado. Muy bien. Baja la potencia a 1 megahercio en continuo. Ahora mueve, desplaza. Se ve que el efecto es menor. Baja a 0,5. Mueve un poquito el cabezal. No muy rápido, más lento. Un poquito más así. Vale. Baja a 0. Si os dais cuenta, la velocidad influye en que Bueno, ahora se vamos a llegue hacer a una producir el medida efecto o no se y llegue a vamos a producir hacer el una efecto. observación del haz de ultrasonido en 3 megahercios en continuo. Sube un vatio a 1 vatio centímetro cuadrado, que es a tope. ¿Se ve algo? No, Prácticamente. Entonces, conclusión, que en 3 megahercios, aunque esté en continuo, no llega a apreciarse el haz de ultrasonido. Baja a 0,5 y menos a 0,5. Baja a 0. Bueno, fijaros que es distinto el efecto que se produce con 3 megahercios que con 1 megahercio. Es diferente. Por ejemplo, en el tema de liberar gases, es distinto. Con 1 megahercio se liberan más y con 3 megahercios ya no trabaja igual. Otra cosa, si os habéis dado cuenta, ahí en el agua, cuando había momentos, sobre todo con 1 megahercio, cuando el cabezal se quedaba quieto, se veía más o menos la profundidad a la que tenía la máxima concentración del efecto. Para ver los ultrasonidos así, normalmente hay que buscar formas de verlos, hay que utilizar una luz colimada, hay que ponerla en un ángulo determinado para poderlos ver, hay que buscarse las vueltas para conseguir ver los ultrasonidos, porque siempre ha sido una de mis obsesiones, conseguir ver de alguna manera los ultrasonidos. Bueno. Luego tenemos el tema de la terapia combinada, que es aplicar ultrasonidos a la vez que corrientes. El efecto que normalmente se busca aquí es, en principio era, si licúo y fluidifico por un lado, voy a aumentar el riego y voy a aumentar el trofismo en la zona para lavar todos esos detritus que estoy liberando. Ese era un poco el principio. Pero bueno, luego en la práctica es un poco compleja la técnica de aplicar y muchas veces casi se utiliza más el electrodo perdón, el cabezal como electrodo que como cabezal de ultrasonido. Y entonces ponemos ahí un tiempo pensando en la corriente, ponemos el mínimo de potencia porque hay cabezal de ultrasonido que en terapia combinada, como no le pongamos algo de ultrasonido, no funciona la terapia combinada. Entonces se le aplica un pulsado que apenas aplique ultrasonidos, el aparato funciona y luego lo utilizamos como electrodo, pues para ir buscando puntos dolorosos y demás. Que yo ahí propongo también sustituir el cabezal por un guante eléctrico e ir tratando, aplicando las corrientes, sustituyendo digamos, al cabezal como electrodo, porque el cabezal como electrodo es metálico y si la corriente tiene efecto galvánico, podemos llegar a producir electrolisis y pequeñas quemaduras. Sin embargo, si ya lo hacemos con un guante, ya podemos utilizarlas tranquilamente. Bueno, bibliografía. Analizar las corrientes en osciloscopio de los aparatos, aprender un poco de física y de electricidad.
No somos, bueno, pregunto, no somos fisioterapeutas, no somos terapeutas. O sea, lo importante es, porque hay mucha bibliografía que yo no la recomendaría. Ahora, lo importante es entender la física de lo que está aquí ocurriendo, que no es tan compleja, no es tan difícil. Simplemente a veces hay que volver a cosas que estudiamos que las hemos olvidado y refrescarlas y entenderlas ahora y aplicarlas. No hay que complicarse mucho la vida. Bueno, pues creo que nada más. A ver si me deja esto. Y ahora pues, Sachet, lo que tú digas. Hola, nuevamente. Gracias, José María, por la excelente charla sobre este tema. Ahí hay algunas preguntas de la audiencia. Déjame verificar. Ok. Chat. Chat. Dame, entonces, voy a parar. Como se dice, tener el placer de oír a alguien con tanta experiencia y con tantas ganas de compartir información y que los agentes físicos no mueran. Hay muchos de los agentes físicos que desgraciadamente cada vez se usan muy mal y también hay, digamos, culpa de ambas partes, tanto de fabricantes como de usuarios, que son los oficios de los fabricantes, porque bueno, hay muchos fabricantes haciendo cosas solo para ganar dinero y cada vez con menos calidad y muchas veces no cumplen los estándares requeridos para uso médico y para aplicaciones efectivas. Y lamentablemente muchos equipos, cuando oímos estas charlas y las recomendaciones de tratamiento, dosificación, y recibimos la realimentación de algunos clientes que dicen, no, pero yo no tengo ese equipo y con lo que han dado en el curso no puedo aplicarlo porque no, mi equipo no da. Y entonces, bueno, eso es parte también, como se dice, de la efectividad o no que podamos tener a veces en un tratamiento. Si bien Luis Felipe Medina Cabeza, nuestro consultor clínico, dice que un equipo es tan bueno como lo es el fisioterapeuta que lo está aplicando, también a veces, por muy bueno que sea el fisioterapeuta que está aplicando una técnica, si el equipo no da lo que debería dar, claro que los resultados van a ser totalmente diferentes. Por eso muchas veces, a veces se hacen estudios comparativos eh, del mismo entorno poblacional en diferentes áreas, pero con diferentes equipos y los resultados que se arrojan son totalmente diferentes, porque incluso usando a veces el mismo equipo, el mismo estudio poblacional, la misma patología, etcétera, los resultados son también diferentes porque los pacientes no todos, incluso con el mismo diagnóstico, no todos reaccionan igual al mismo tratamiento. Entonces, a veces el tema este de los protocolos y eso a nosotros como fábrica los ponemos, claro, porque hay una evidencia de algunos estudios detrás de todo eso, pero eso no se aplica al 100% a toda la población. Y siempre invitamos a los fisioterapeutas a crear su propia evidencia, porque su entorno poblacional, su entorno de pacientes, su entorno, también el tipo de equipamiento que usan, puede ser que las condiciones y dosificaciones que se requieren sean un tanto diferentes a lo que a veces sugerimos. ¿Ok? Nosotros, todo lo que hemos puesto aquí son en base a nuestra experiencia, en base a los equipos que fabricamos y bueno, no nos podemos hacer responsables de que los resultados que ustedes tienen con otro tipo de tecnología no se ajusten a lo que estamos compartiendo hoy. Eso, entonces, bueno, los invitamos a todos a que sigan estudiando, a que no dejen
que nosotros, que los fabricantes, como se dice, los timen y soliciten las informaciones adecuadas a la hora de comprar la tecnología. Pienso que es importante eh, mirar un poco qué es importante en cada uno de los equipos para poder aplicar correctamente una terapia. En el caso de los ultrasonidos, hemos compartido hoy un gran número de informaciones que gracias a José María, nos ya muchos años trabajando estos temas, ha recopilado mucha información que agradecemos sinceramente que siempre esté con tantas ganas de compartir y de seguir buscando y invitarlos a hacer también investigación, no solo a escuchar lo que otros hacen, también crear su propio librito de experiencias, de evidencias y también a publicar. Mm. Si no hay Yo más preguntas, hola, mira, José María. hace poco estoy haciendo precisamente, lo último que estoy haciendo son mediciones del comportamiento bioeléctrico, diversas mediciones, mediciones del comportamiento bioeléctrico de los tejidos antes de aplicar un tratamiento y después de aplicar un tratamiento. Y esto, medidas con ultrasonidos. Y sí que se ven los cambios, claro. Sale antes de aplicar el tratamiento, hay un comportamiento bioeléctrico y después hay otro que además produce unos cambios importantes. Ujú. Y es muy interesante ese tema, sí. Tratar de objetivar qué es lo que producen los tratamientos y medirlo. Bueno, José María, Dime. muchas gracias nuevamente. Siempre es un placer escucharte. Siempre se aprende mucho. Yo no soy fisio, pero aprendo mucho siempre contigo. Así que siempre me encanta escucharte y, sabes, compartimos muchas veces, a veces, como se digo, meto un poco la cuchareta, como se diría, y doy mi opinión, pero realmente es un placer siempre escucharte y con tanta pasión que hablas de todo este tema. Y bueno, agradecerles a todos desde acá, desde Alemania, desde Fisiomed, por participar de esta certificación. Estaremos compartiendo próximamente el vídeo grabado de la charla. Y bueno, también le vamos a compartir informaciones de los links donde pueden acceder a la información que tiene José María pública. También vamos a compartir unos libros que ha publicado recientemente José María que están muy interesantes, no solo no del tema ahora mismo de ultrasonido, pero sí del tema de electroterapia, que es también, digamos, una pasión de José María y con terminologías muy interesantes y algunas nuevas recomendaciones y estudios que ha realizado en el tema de conductividad en los tejidos. Así que esperamos que toda la información les haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en el próximo webinar. ¿Ok? Saludos Pues nada, y saludos a todos y muchas gracias a ti por invitarme. Y la recomendación, ya que ha salido el tema este de los diagnósticos, recomendación a todos que aprendáis a explorar, palpando, a hacer vuestros propios diagnósticos